Dios, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios que vive y reina para siempre. Bendito sea el Señor. En el mensaje anterior tratábamos el tema las 5 piedras y disertábamos acerca de las 5 fases o etapas en el proceso del ministerio. Y vamos a estar compartiendo en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 40 para entrar así a la segunda parte de este mensaje. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Bendito sea el Señor. Verso 46 dice: dijo David, mire, escuche: el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a las aves del cielo tu cuerpo, y a las fieras de la tierra, para que sepan en toda la tierra que hay Dios en Israel. Mire, antes que sucediera, David se paró delante del gigante, delante del filisteo, y pronunció la palabra de victoria. Dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. El Señor te entregará hoy en mis manos, y te cortaré la cabeza, y tu cuerpo se lo daré a las aves de los cielos y a las fieras de la tierra, y para que sepa toda la tierra que hay Dios en Israel. Antes de que pasara, antes de que sucediera, David con autoridad pronunció la palabra. Ese es el poder de la palabra. Eso es actuar en fe, creer para ver y no ver para creer. Él pronunció la palabra antes de que sucediera, antes de que pasara. Dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y cortaré tu cabeza, y tu cuerpo se lo daré a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y para que sepan en toda la tierra que hay Dios en Israel. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Tratábamos en el mensaje anterior lo que son las 5 fases o las 5 etapas en el proceso del ministerio. Dice el verso 40 de 1 de Samuel capítulo 17, que tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas, mire, 5 piedras lisas, y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Entonces tratábamos en el mensaje anterior de que las 5 piedras simbolizan los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Pero que también las 5 piedras simbolizan 5 fases o 5 etapas en el proceso del ministerio. Dice la Escritura que David se acercó al arroyo. El arroyo simboliza la iglesia. El agua es la palabra de Dios. Las piedras somos los creyentes. Dice la Escritura que Jesucristo es la piedra viva que desecharon los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Y nosotros, dice la Escritura también, que acercándonos a Él como piedras vivas. Entonces el arroyo simboliza la iglesia, el agua, la corriente del agua, la corriente del arroyo es la palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios, y las piedras somos los creyentes, simboliza. Ahora, mire, que David escogió. ¿Sabes que Dios escoge? Dios conoce la mente y el corazón. Dios escudriña lo más profundo del alma, del espíritu, y escoge del rebaño sus ministros. Ahora, David escogió piedras lisas. La Escritura dice que escogió piedras lisas, que no las
escogió corrugadas. Habíamos dicho en el mensaje anterior que esto obedece con un tipo de estrategia militar. David sabía, de alguna manera, aunque no era un soldado, no formaba parte hasta ese entonces, él no estaba en el ejército, bendito sea el Señor, no era un hombre de guerra, pero era un hombre con toda visión y toda inteligencia del Dios del cielo, y usando uso de la estrategia militar, pues David sabía que las piedras lisas, al ser lanzadas con la onda, alcanzan mayor velocidad. Al alcanzar mayor velocidad, a diferencia de las corrugadas, que alcanzan menos velocidad por la oposición del viento. Bendito sea el Señor. Al alcanzar mayor velocidad, bueno, golpean con más fuerza. Bendito sea el Señor. Y espiritualmente, las piedras lisas simbolizan o representan al cristiano que ya es maduro en la palabra. Las piedras lisas que él escogió en el arroyo seguramente habían estado allí muchos años, el paso de la corriente, el paso del agua las fue puliendo, las fue alisando. Así como nosotros en la iglesia somos nutridos por la palabra, es forjado nuestro carácter por la palabra. La Biblia dice que renovado nuestro entendimiento por la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Escuche bien. Usted quiere ser un hombre o una mujer de fe, escuche palabra. La fe viene es por el oír la palabra. ¿Quiere ser un hombre de fe o una mujer de fe? Escuche palabra, que esa es la clave. Por allí es por donde viene la fe, por el oír la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces habíamos dicho, la primera fase, la primera etapa, las piedras en el arroyo. Bendito sea el Señor. David toma en su mano. Se pasa a la segunda etapa cuando está el ministro, es escogido por Dios y está en las manos de Dios. Tu vida depende 100% de Dios. Tienes la fe, la confianza que Dios provee para tus gastos y para tus necesidades. En tus manos te sostendrá, dice la palabra. Luego dice que las introdujo al saco pastoril, es la tercera fase, la tercera etapa. Estás en el saco pastoril. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. La tercera fase es entonces cuando empiezas a ser pastoreado por Dios. Es cuando Dios te lleva a lugares de prueba. Escuche, el saco pastoril, al ser cerrado, queda en completa oscuridad. Las piedras empiezan a tener fricción unas con otras, un espacio estrecho, un espacio reducido. Entonces la tercera etapa es una etapa de prueba. Empiezas a ser probado por Dios para ver si eres apto para el ministerio. Bendito sea el Señor. Luego pasas otra vez de la mano de Dios a la onda, en la cuarta fase, la cuarta etapa. Estás en la onda de Dios y la onda empieza a hacer un movimiento circular. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás arriba, que todo te sale bien, todo te funciona bien. A veces tienes que estar abajo de rodillas, implorando, clamando el favor y la misericordia. Luego la onda es lanzada, así como tu ministerio. Eres lanzado al ministerio, eres proyectado al ministerio. La onda golpeó la cabeza del gigante y el gigante cayó sobre su rostro. Tú eres lanzado al ministerio. La quinta fase es la piedra en la cabeza del gigante. Entonces, cuando estás llamado a destruir al enemigo, a destruir sus pensamientos, a destruir sus maquinaciones, bendito sea el Señor nuestro Dios, que vive y reina para siempre. Hablábamos acerca de la estrategia militar, ¿verdad? Habíamos dicho pues que aunque David no era un soldado del ejército hasta ese momento, pues la escritura señala que él, siendo pastor de ovejas,
ya había vencido a leones y había vencido a osos, los cuales querían matar o cazar las ovejas del rebaño. David era un hombre el cual sabía que la victoria no dependía de su fuerza física, sino de su confianza en Dios. Él sabía que cuando él había vencido al león, cuando había vencido al oso, lo había hecho no por su corpulencia física, no por su estado físico, no por su fortaleza física, sino por su fe y su confianza en aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, yo peleo por vosotros. Bendito sea el Señor. Habíamos mencionado que David escoge 5 piedras que simbolizan los 5 ministerios, que simbolizan las 5 fases o etapas en el proceso del ministerio. Habíamos dicho que David escoge las piedras lisas, que espiritualmente simbolizan al cristiano que ya es maduro en la palabra, y que él, haciendo uso de la estrategia militar, pues sabía que con esta iban a alcanzar mayor velocidad al ser lanzadas por la onda, y al alcanzar mayor velocidad iban a golpear con más fuerza. Pero también otra razón, hablando de la estrategia militar, por la cual él escoge 5, no escogió 1, no escogió 2, no escogió 3, no escogió 4, sino escogió 5. Dice en 2 de Samuel, capítulo 21, del verso 16 al 22, habla de que habían otros 4 gigantes. También eso lo puedes encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 20. Menciona su nombre, dice que Isbenot, Saf, Goliat Geteo, otro Goliat, y había también un gigante con 24 dedos, 6 en cada mano, 6 en cada pie. Eso lo puedes encontrar en 2 de Samuel 21 del 16 al 22 y Primera de Crónicas capítulo 20. O sea que aparte de Goliat, habían otros 4 gigantes. Óigalo bien, Goliat tenía 4 hermanos más, o sea que eran 5. Esta es la razón por la cual David, inteligente, un hombre con visión, porque eso tiene que tener todo ministro cristiano: inteligencia, sabiduría y revelación. Entonces por eso también fue el motivo, haciendo uso de la estrategia militar. Acuérdese que también usted, como ministra de Dios, también está en una guerra. Ya no una guerra física, material, sino una guerra espiritual contra huestes, potestades, contra el ejército del diablo. O sea, igualmente que David, nosotros también entramos en guerra, en una guerra espiritual. Entonces David tomó 5 piedras, dijo, seguramente sabía, de algún modo se enteró, tenía más visión, más revelación que todo el ejército de Israel, tenía más visión, más valor, más sabiduría que el mismo rey Saúl, que estaba acobardado, paralizado en el campamento, que el gigante salía y los desafiaba y blasfemaba contra Dios, y que hacía el rey Saúl atrincherado en la carpa, en el campamento, paralizado por el miedo. Entonces David toma 5 piedras. Solamente sabía, dijo, este tiene 4 hermanos, si venzo y me vienen los otros 4, le tengo una piedra para cada uno. O sea, cada problema tiene una solución. De esto vamos a estar hablando en el próximo mensaje. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que vive y reina para siempre. Dios te siga bendiciendo. A ver,